tardes. Gracias a todas, a todos y a todes por acompañarnos en esta actividad. Voy a mencionar en particular por ahí a estos compañeros que no son cotidianos de la facultad y que también nos están acompañando hoy en esta actividad, que se sintieron interpelados por esta actividad. En primer lugar, al presidente de la universidad que nos acompaña, Martín López Armengol, al secretario general de la universidad, Patricia Lorente, al secretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Rendorf, al decano de Ciencias Exactas, Mauricio Erben. Creo que vi a la directora y vicedirectora del Colegio Nacional y la directora del liceo, Dominique Superquín, Ana María García Munitis y Julieta Miranda, al director del CCT La Plata, Carlos de la Védola, y también está por ahí, y lo saludé, a Guillermo Hahn, exdecano de la Facultad de Ciencias Agrarias, y creo que también por ahí reconocí a Silvia Zaita, ¿no? Una reconocidísima referente profesora de letras que también vino a esta actividad. Bueno, a todos ustedes en particular y a todas el resto de ustedes que son parte de nuestro cotidiano desde hace tantos tiempos en la facultad, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad que en estos días, digamos, cuando tardábamos todos en entrar era porque estos momentos de encuentro son lindos, en momentos que no son tan lindos, y encontrarnos es importante, y más me parece entonces en una actividad como esta, que es una celebración, que es un homenaje muy sentido a tres queridísimos colegas, compañeros que distinguimos entre fin del año pasado y principios de este año, en el primer cuatrimestre de este año, con este título extraordinario que nos habilita el Estatuto de la Universidad para destacar sus trayectorias universitarias. Trayectorias que en estos tres casos, sobre todo en el de Ana y de José Luis, se inician muy temprano en la actividad de la facultad en los años 80, después se suma Gloria a principios de los 90, pero son tres trayectorias que constituyen tres perfiles de docentes, investigadores, actores político-institucionales, y que entonces definen un perfil muy integral en el que se combinan todos estos desarrollos muy prolíficos e importantes, desarrollos académicos, con un compromiso inmenso, como decía, en la participación y gestión también institucional, no solo de la facultad, sino que desde ese lugar que fueron, me parece, perfilando y adquiriendo en la facultad, también trascendieron, ¿no?, nuestra facultad y se convirtieron también entonces en referentes de la universidad, de nuestra universidad y del sistema científico en general. Entonces, este homenaje a Ana, a José Luis, a Gloria, a su vez me parece que nos da la oportunidad de también recordar y conversar con ellos sobre la propia historia de nuestra facultad y de la universidad, ¿no? De sus experiencias, que son parte de esta experiencia colectiva. Esta idea de aprovechar estas tres trayectorias personales para promover una conversación colectiva sobre la historia de la facultad, las historias de las disciplinas en la facultad, de las áreas de la facultad, lo que tengan ganas de contarnos a lo largo de estos 40 años que este año celebramos por la recuperación democrática, se fue imponiendo colectivamente y de modo casi natural, podríamos decir, en las propias reuniones de los tres consejos directivos donde tratamos cada una de las propuestas, ¿no? Tres consejos directivos que se llenaron de
de reconocimientos, de comentarios, de recuerdos, de anécdotas, de lágrimas, que nos llevaron a recorrer nuestra propia historia desde los años 80 y hasta la actualidad, deteniéndonos en distintos momentos, acontecimientos, procesos, en la medida que, como recién decía, Ana, José Luis y Gloria tuvieron un rol protagónico en la consolidación, en la expansión, refundación, expansión y consolidación de muchísimos desarrollos que hoy hacen a la facultad que somos, ¿no? Entonces ahí, en esas rememoraciones que nos llevaban a los 80, a los 90, a la crisis del 2000, a la mudanza, al IDIX, bueno, a muchísimos lugares, que en muchos casos, aparte, esto fue interesante, los estudiantes en el consejo descubrían, algunas cosas sabían y otras no, ¿no? Entonces en esa conversación en los consejos fue surgiendo esta idea de traerlos a ellos para conversar con nosotros de las experiencias que quisieran contar y compartir a lo largo de estos tantos años que tienen de vida en común con la facultad, y donde hicieron de la facultad también, me parece, un lugar central para sus vidas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nada, Aníbal va a hacer una presentación por ahí más sistemática, cronológica de nuestra facultad y de estas trayectorias en el marco de esa historia. Yo simplemente quiero terminar exacto. Yo simplemente quiero terminar diciendo que bueno, durante esos años en que José Luis, Ana y Gloria se fueron consolidando como referencias académicas, políticas e institucionales, y que a partir de ello fueron ocupando espacios de gestión, de docencia, de investigación en nuestra facultad, la facultad fue adquiriendo junto con ellos, a través de sus direcciones, sus iniciativas, sus desarrollos, una cultura académica e institucional muy, me parece, propia, muy original, muy particular. Una cultura académica de muchísima excelencia, pero a su vez profundamente sensible y comprometida con los problemas de nuestra sociedad en todas las áreas disciplinares en que desarrollamos saberes en esta facultad, y que le permitió a esta facultad de Humanidades y Ciencias Sociales posicionarse en un lugar destacado como referente de la producción de conocimiento en estas áreas, en la enseñanza, en la extensión, por supuesto, en la investigación, en la producción de conocimiento, dentro de nuestra universidad y también dentro del sistema universitario en general y científico también. Y también se fue consolidando de la mano de estas trayectorias y los lugares importantes que fueron ocupando a nivel disciplinar y a nivel institucional, un perfil político institucional de nuestra facultad basado en el pluralismo de ideas, en la conversación y articulación entre los claustros, en la búsqueda de amplios consensos, pero en base a la discusión permanente, a la argumentación y más discusión y más conversación, ¿no? Que también se basó en la promoción del trabajo colectivo, siempre apuntando al trabajo colectivo y generando vínculos en la medida de lo posible cada vez más democráticos, cada vez más horizontales, que son todos elementos centrales, me parece, de la cultura académica y la cultura político-institucional de la facultad, en la que todos los que estamos acá hoy, y muchos que tampoco, y muchas que no pueden estar, nos seguimos referenciando como comunidad universitaria. Digamos, y eso se fue construyendo
de a poco, colectivamente, pero con figuras como Ana, José Luis y Gloria en lugares claves, en momentos también claves. Y creo que estos mismos elementos que conformaron y dieron cuerpo y densidad a esta cultura académica y esta cultura político-institucional son también las claves que nos permiten comprender que José Luis, Ana y Gloria en distintos momentos y en distintos escenarios y de distintas formas también trascendieran a nuestra facultad y se consolidaran como referentes académicos políticos también de nuestra universidad y del sistema científico. Bueno, de todo esto se habló particularmente y en función de recuerdos precisos, de anécdotas, de momentos, de experiencias, de situaciones en el consejo directivo, entre todos los consejeros, pero también entre muchos y muchas colegas y compañeros y compañeras que se acercaron para acompañar estas propuestas en el momento de su tratamiento institucional. Por eso también, y dejo para lo último, quiero destacar que aparte de toda su inmensa trayectoria en todos los ámbitos en los que se desarrollaron en los tres casos, ningún recuerdo, ninguna anécdota, ninguna intervención dejó de hacer referencia a dos cosas fundamentales, y que voy a decir así para tampoco llorar: a la generosidad y la calidad humana con que José Luis, Ana y Gloria llevaron adelante todas y cada una de las actividades que realizaron en la facultad, pero sobre todo a la docencia. Digamos, ahí la tarea docente de Ana, José Luis, Gloria, los recuerdos de los estudiantes, de distintas generaciones de estudiantes, de colegas de otros departamentos cuyos estudiantes pasaron por las cátedras de introducción a la literatura y de introducción a la historia, sobre todo, que son cátedras bastante de primer año y transversales, pero también los recuerdos de los estudiantes y distintas generaciones de graduados de letras que pasaron también por literatura española. Bueno, y todos los espacios de enseñanza, no solo en las cátedras, sino en los equipos de investigación, en los equipos de cátedra, en los recuerdos institucionales, hay un compromiso docente que es impresionante en todos estos recuerdos. Así que bueno, simplemente terminar diciendo que, bueno, me parece que hubo como dos formas sintéticas de definirlos o de nombrarlos en los tres casos a lo largo en las propuestas y en la conversación en el Consejo, que se refería a los tres como abridores de caminos, como creadores de nuevos espacios y como innovadores en lo disciplinar y en lo institucional, ¿no? Y bueno, nada, me parece que estas definiciones los identifican muy bien y que es a partir de esas trayectorias, de esas enseñanzas, que se puede reconocer el legado del paso de los trayectos, de las trayectorias de José Luis, de Ana y de Gloria por los distintos ámbitos y áreas de la facultad en que hoy muchísimas generaciones posteriores y nuevas nos seguimos y nos seguiremos desarrollando. Así que por todo eso, simplemente muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a Ana Julia la posibilidad de participar de esta iniciativa, que creo que es un acto hermoso por tratarse de tres personas muy respetadas, pero sobre todo muy queridas en esta comunidad de la facultad, que son y han sido además
muy buenos compañeros en todo lo que han hecho, en su trabajo en la facultad, y lo han sido también desde sus roles de gestión, que nos representan muchísimo por cómo contribuyeron a construir esta facultad que nos gusta tanto habitar. Yo no comparto absolutamente todo lo que dijo Ana Julia y no quiero repetir, aunque me quede yo sin detenerme mucho en los motivos por los cuales valoro y admiro sus trayectorias, pero bueno, dividimos roles y yo siempre fui un pibe bastante obediente, así que voy a tratar de cumplir. Pero bueno, veo en el público, precisamente, el público refleja un poco lo que dijo Ana Julia, además de los compañeros y colegas que ella mencionó. Hay gente de todos los claustros, de los que hoy son 5 claustros, pero además de varias generaciones. Estamos los más grandecitos que somos además sus compañeros, amigos y quienes hemos podido compartir estas trayectorias, en algunos casos desde los comienzos mismos. Hay estudiantes de hoy, estudiantes de hace muy poquito, y hay todo un arco de generaciones intermedias de docentes y de graduados que creo que tanto tienen que ver con la impronta que sus trayectorias, sus políticas han dejado en nuestra facultad. En este sentido, si bien este reconocimiento es para ellos, es algo que nos hace bien a todas y a todos. Y además es pura celebración, porque designarles como profesora y profesor eméritos es a la vez una invitación a que sigan estando en la facultad, haciendo lo que quieran. Así que esto es eso, alegría, celebración, un acto que nos entusiasma compartir. Y bueno, como decía Ana Julia, yo quiero tratar de historizar un poco, o más bien recordar, reponer algunos momentos, algunas coyunturas para ubicarles a ellos ahí en estos momentos, en esta historia de la facultad y de la universidad, sin nombrar a nadie más, porque obviamente estas trayectorias son parte de proyectos y de procesos colectivos, pero ahí si empiezo a nombrar gente se me iría todo de las manos, así que me voy a detener en algunos momentos para darles pie también a que si tienen ganas de recuperar algo de cómo vivieron ellos esos momentos, lo puedan hacer dentro igual de lo que cada uno de ellos quiera decir. Justo ocurre este año a 40 años de la democracia y, como decía Ana Julia, los orígenes de la inserción institucional, sobre todo en los casos de Ana y José Luis, están ahí, en 1984, 1985, Gloria se incorpora unos años después. Fue ahí en la etapa de la normalización, primero del 84 al 86 y luego de las primeras gestiones electas de la universidad a partir de 1986. Ahí arrancan las trayectorias docentes y también de militancia política y de gestión de Ana y José Luis, participando en las primeras agrupaciones de graduados que se conformaron. Ambos se habían recibido de sus profesorados en 1979 y en realidad ahí, si no tengo mal los datos, coinciden los tres. Creo que los tres se recibieron en 1979, así que bueno, sus trayectorias políticas, más allá de si tuvieron alguna oportunidad de participar antes como estudiantes, eso claramente se vio frustrado en los últimos años de sus carreras por la dictadura, y cuando se reinsertan ya lo hacen como graduados y graduadas. Ahí se trataba de reconstruir la vida institucional de la UNLP sobre los moldes del reformismo que había quedado suspendido desde 1966. Había que retomar los concursos, hacer las selecciones de los claustros, hacer funcionar aquella institucionalidad, pero en un contexto diferente, atravesado, entre otras cosas, por la tremenda herencia de la dictadura. Hubo que tomar decisiones en procesos difíciles. Muchos docentes habían seguido trabajando y muchos agradecemos
a esos docentes que nos permitieron al menos aprender algo durante los años de la dictadura en un contexto de una chatura intelectual tremenda, entre otras cosas. Pero esos docentes, bueno, tenían que legitimar, tenían que validar sus cargos a través de los nuevos concursos. Otras personas esperaban que se fueran en el nuevo contexto, pero también estaba bien hacerlo a través de concursos. Y sobre todo se esperaba y se impulsó, y eso fue claro en esta facultad, muchos regresos de quienes habían sido echados y o habían tenido que exiliarse. En esos años se fueron configurando espacios diversos en nuestra facultad, espacios políticos diversos en los distintos claustros hasta 1992, pero hubo una característica desde el 84 hasta el 92, y es que todos quienes trabajaban por esa reconstrucción democrática apoyaron desde un primer momento a quien fue el segundo decano normalizador y el primer decano electo de la facultad, y en los casos de Ana y José Luis, ellos justamente trabajaron junto a él en la gestión y o en puestos de representación. Me refiero obviamente a José Panettieri. Y Panettieri sintetizaba justamente ese contexto que acabo de caracterizar tan rápidamente, porque Panettieri había participado del anterior ciclo, digamos, reformista. Fue en los años 60 y 70 un docente innovador, muy reconocido, fue echado, estuvo detenido, estuvo exiliado a comienzo de la dictadura, y fue protagonista e impulsor de esos regresos tan esperados y tan valorados desde que empezó a actuar como decano normalizador. En esos años, Ana fue, por ejemplo, secretaria del Departamento de Historia, miembro de la Junta Consultiva de ese mismo departamento. Las juntas consultivas se crearon ahí en esa primera etapa. José Luis fue uno de los primeros consejeros graduados electos entre el 86 y el 88, y entre 1988 y 1992 fue secretario académico de la facultad. Él ya había accedido al claustro de profesores hace unos años, con Panettieri como decano ya electo desde el año 86. Ana Barreta participó de la creación del Frente Amplio de Graduados en 1987, aunque también pasó rápidamente al claustro de profesores ya en 1990. Tiempos fundacionales, roles fundacionales, de los que quizá ellos quieran retomar algo después. Pero bueno, para ir más o menos rápido, creo que el año 1992 merece alguna atención, porque creo que marca un punto de inflexión hacia lo que fue ya una trayectoria convergente, a la que no va a tardar en incorporarse Gloria, al tiempo que comenzó una década difícil, la de los 90, que presentó grandes desafíos para la universidad en general y la facultad en particular. Ese año 92, las elecciones de los representantes ante el Consejo Académico dejaron un resultado muy peculiar, que no sé si todos conocen. Eran 12 consejeras electos por los 3 claustros, los que conformaban el Consejo Académico, 6 profesores, 2 graduados y 4 estudiantes, y tenían que elegir decano. Sintetizando lo que pasó, había 3 candidatos, uno de ellos era José Luis, pero la primera votación dejó 4 votos de profesores en un caso, 3 votos en otro, un profesor y 2 graduados, ya los del Frente Amplio de Graduados, y 5 en el otro, un profesor y 4 estudiantes. Es decir, nadie ponía decano, para decirlo rápidamente. Ninguno de esos 3 bloques por sí solo tenía los 7 votos necesarios. No quise decir que fue una elección de tercios. Pero bueno, había que acordar, y eso pasó. 2 listas de profesores se pusieron de acuerdo con los graduados y eligieron a José Luis como decano. Y ese esquema se sostuvo y se amplió a partir de allí, reeligiendo a José Luis en el año 95,
a poco tiempo de asumido José Luis, en 1992, Ana se incorporó a su gestión como secretaria académica. Y bueno, yo creo que ahí arranca ya un recorrido común que por supuesto involucra a espacios y colectivos que se fueron ampliando y a muchas personas. Pero bueno, fue creo otro momento fundacional de lo que es hoy nuestra facultad en términos políticos institucionales. Bueno, ahí llega Gloria, que se incorpora como profesora titular de Literatura Española 1 en 1993, si no tengo mal el dato por ahí. No conozco bien su trayectoria previa en la UBA, pero bueno, el hecho es que la UBA se la perdió, Gloria se quedó en La Plata, se puso la camiseta de UMA a los 2 minutos, nosotros dijimos bendito al cielo, y acá estamos. Porque ella empezó también un recorrido de participación institucional y política dentro de lo que era ya este nuevo esquema de funcionamiento de la facultad. Desde un lugar, como veremos, ya más especializado en la investigación y el posgrado. Pero bueno, esa década de los 90, esto ya sí todos lo saben, implicó desafíos crecientes. Por un lado, una creciente hostilidad por parte del Estado Nacional hacia la universidad pública, el sistema científico, un desfinanciamiento creciente que la puso en el 2001 al borde literal de no poder funcionar. Casi que se habló de eso en el 2001, si se podía seguir funcionando o no, provocando por parte de la universidad grandes resistencias. Cuando hubo algún refuerzo presupuestario en los 90 tuvo que ver con programas específicos como el tan discutido FOMEC o con el también polémico programa de incentivos y aquellas mayores dedicaciones que empezaban a llegar con cuentagotas y que había que distribuir con criterios, con equidad. Bueno, José Luis y Ana saben claramente cómo lo difícil que fue transitar esas situaciones. He visto papeles de Ana, que ya era secretaria académica, manuscritos jugando con, quedó libre esta semi, podemos hacer esto. Bueno, era parte de la ingeniería difícil que imponía y que había que negociar con una universidad que, como decía, había que ir a pelear una a una de estas mayores dedicaciones. Debates que eran difíciles porque no es fácil tomar decisiones cuando no hay recursos, ¿no?, para seguir sosteniendo a la facultad que pudiera seguir funcionando. También disputas por la memoria sobre lo que había significado la dictadura, algo que también, en lo que también la facultad empezó a hacer significativos aportes. Por el otro lado, una década con una facultad partida, con una facultad que, a pesar de haberse formado esa coalición gobernante, digamos, fueron años de conflicto, que no está mal, está muy bien, pero a veces los conflictos pueden resultar un poco paralizantes. Bueno, fue esa partición también generó importantes desafíos, pero bueno, se fue generando una voluntad política cada vez más incluyente, sobre todo incluyente de las generaciones jóvenes, que para esos otros espacios con los que se disputaba parecían ser como una especie de amenaza a una excelencia académica de que algunos parecían creer monopolizar. Esto a nivel de la facultad, también una universidad en aquel momento crecientemente partidizada y sesgada hacia un cierto esquema de amigos, en buena medida amigos partidarios, incluidos, y adversarios excluidos, y esto implicaba excluidos de recursos o también objetos de sumarios, como llegó a pasar al propio José Luis, y en parte un sector de la facultad articulado con esa conducción por entonces cada vez más excluyente de la universidad. Esto fue cada vez más fuerte desde 1996, desde aquella triste asamblea de febrero de ese año, el cambio del estatuto que habilitó la reelección del entonces rector. Pero bueno, llegamos así a un nuevo punto de inflexión que fue precisamente el año 2001.
ese espacio de profesores y graduados que se había consolidado desde 1996, decidió disputar ese poder del rectorado con José Luis a la cabeza como candidato a rector. José Luis, que ya había sido electo decano para nuevo periodo, 2001-2004, en coalición con las conducciones políticas de unas 7 u 8 facultades y con apoyo de distintos claustros. Pero bueno, había equipo, había voluntad política, había hasta una especie de jabonería de Vieites, donde el querido Quincho de Parenti, para quienes recordarán, para otros después lo podemos contar, pero bueno, sobre todo para lo que todavía tenía bastante de agrupación, porque había que competir con la otra parte de la facultad y sobre todo para dar esta pelea ante aquel tipo de universidad. Había candidato, había ganas. En 2001 no se llegó, no se pudo ganar, el intento se repitió en 2004, José Luis volvió a estar dispuesto. Había que tener un candidato con voluntad política, de exponerse y con capacidad de acumulación política. Lo teníamos, se intentó, no se llegó, pero se estuvo cerca en 2004. De todos modos, creo que esos procesos marcaron un quiebre en la Universidad de La Plata, cuya conducción ya no pudo ni quiso mantener aquellos términos partidizados y excluyentes que habían caracterizado los 90. Hubo quienes desde la propia universidad apostaron a otro modelo, un modelo que progresivamente fue encabezado por Fernando Tauber, que terminó dando forma, bajo su impronta decisiva desde 2010, a un proyecto de universidad que ahí sí nos permitió integrarnos a la gestión de esa universidad y compartir además un fuerte consenso respecto a lo que esperamos de la universidad pública. La universidad pudo aportar, creo, a ese nuevo esquema. Ya en 2001, apenas pasada esa primera elección disputada, la facultad mostró una clara disposición a remar conjuntamente ante la situación de crisis de ese año, donde hubo momentos culminantes en esa lucha conjunta de toda la universidad, como las clases públicas que se hicieron en las escalinatas del museo en agosto del 2001, donde José Luis tuvo una clara participación también. Y bueno, para ir apurando, después de esa coyuntura del 2001, lo que siguen son las 2 décadas de este siglo, que ya es un periodo más cercano y más conocido, listas dentro de la facultad cada vez más convergentes, listas únicas de profesores, de graduados, crecientes posibilidades de articulación institucional y política con el claustro estudiantil, una incorporación temprana y pionera de los no docentes que empezaron a participar del consejo académico y de las comisiones en nuestra facultad varios años antes de que el estatuto de 2008 los consagrara formalmente como claustro. Todas esas viejas disputas fueron dando lugar a un consenso cada vez más amplio, como decía Ana Julia, y en el cual también las 3 trayectorias contribuyeron muchísimo a generar ese modo de funcionamiento político de la facultad, un consenso cada vez más amplio en torno a temas y horizontes básicos, pero a la vez un consenso lleno de diferencias y muy respetuoso de las distintas opiniones y trayectorias. Y a la vez un nuevo contexto político nacional que desde 2003 implicó, entre otras cosas, crecientes recursos y el consiguiente crecimiento que ese consenso permitió aprovechar, porque este consenso se mostró justamente productivo, un consenso que permitió crecer. Y había ahora sí posibilidades de crecer, porque también es difícil tomar decisiones cuando hay recursos, ¿no? Hay que distribuirlos con buenos criterios, con criterios equitativos, y eso también creo que se pudo hacer, y estas trayectorias contribuyeron a eso. Ahí, bueno, vienen, y acabo muy rápido, vendrán los 2 periodos del decanato de Ana, la participación de Gloria como secretaria de investigación y posgrado primero, entre el 2001 y el 2007, ahí
En esa etapa, parte de ese crecimiento fue la emergencia y el crecimiento de las carreras de posgrado, más allá de los doctorados, que no habíamos podido instalar en años previos, justamente porque aquella partición había operado en contra de la posibilidad de crecer en ese sentido. La maestría que se quiso crear en su momento, la maestría en ciencias sociales, era como la maestría de los graduados, una cosa menor, fracasó. Bueno, esto se retomó, Gloria impulsó muchísimo eso. Como vicedecana, Gloria, después del 2003 al 2013, primera directora por concurso del IDIX desde el 2013 hasta hace unos días, y con José Luis cumpliendo otras funciones diversas en el Departamento de Letras, primer director del IDIX, entre otras. Un IDIX que el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, que logró integrar a todos los centros de investigación que existían en ese momento en la facultad, que se creó justamente en 2009, y que es otro proceso en que las tres trayectorias de Ana, José Luis y Gloria convergen fuertemente, y cuya importancia creo que no es necesario subrayar acá. Y vienen los tiempos, como decía Ana Julia, de una también creciente proyección de la facultad más allá de sus propias fronteras. Esa proyección que José Luis había encabezado en 2001, que seguía potenciando en distintos ámbitos, con un punto culminante cuando Ana es electa como vicepresidenta del área académica de la Universidad Nacional de La Plata por el periodo 2010-2014. Primera mujer en ese rol, no hay que confundirse y no hay que naturalizar tampoco lo que eso significó y significa. Al mismo tiempo su proyección en otras instituciones como la Comisión Provincial por la Memoria, en otros ámbitos, con el rol de Gloria como la primera mujer de las ciencias sociales en ser electa directora del CCT La Plata. Eso también es una proyección muy significativa, en una elección primero disputada, voto a voto, y después ya reelecta por unanimidad, sin que hubiera otra presentación por nuevo periodo. Creo que no podría exagerarse la importancia de esta proyección hacia el CCT, porque es también una manera de proyectar a las ciencias sociales en el conjunto del sistema científico, algo en lo que Gloria, todos han contribuido a eso, y Gloria particularmente con esa generosidad que caracteriza a estos tres compañeros, y que Gloria aplicó particularmente a compartir sus enormes contactos internacionales en todo el mundo científico con la facultad, con la universidad y con las generaciones más jóvenes. Bueno, para finalizar entonces, quizá ellos nos quieran decir algo, si tienen ganas, sobre alguno de estos roles en esta rapidísima historia que traté de sintetizar. Pero bueno, no menos importante que todo eso, al contrario, como decía Ana Julia, también es que, como ya se dijo, los tres tienen importantes trayectorias en su producción de investigación en sus respectivos campos disciplinares, que fueron muy apreciados, como se dijo, en los fundamentos de sus designaciones en la categoría de profesores y profesoras eméritos, con matices distintos, pero con algo también en común, que creo que es una efectiva y potencial capacidad para combinar la investigación básica con la intervención pública, y también, como dijo Ana Julia, particularmente trayectorias docentes que han sido y siguen siendo muy valoradas y muy celebradas, y que quizá ellos quieran también decir algo sobre esa dimensión tan central de sus itinerarios. Bueno, dejo acá para escucharlos a ellos, que hablarán de estas cosas o de lo que quieran hablar, claro, para luego sí entregarles sus merecidísimos diplomas, que bueno, también para eso vinimos, ¿no? Bueno,
Y eso solo por soy la más vieja. Bueno, ¿qué tal? Bueno, no sé si este es el momento de agradecer, pero lo primero que quiero decir es que estoy muy contenta de estar acá, muy contenta de que estén todos ustedes acá. Esto fue muy importante para mí el año pasado. Ana Julia me dio la carpeta con todas las firmas, las opiniones de ustedes, una carpeta rosa que le agradezco muchísimo porque, nada, ahí vi los comentarios de ustedes, las firmas, el apoyo, y eso para mí fue muy importante. Por otra parte, también escuché toda la sesión del consejo porque la grabó Lucía y la verdad no podía creer que estuvieron 1 hora y media hablando de mí en esa sesión y eso, bueno, me puso realmente muy contenta, y es un final de trayectoria que, bueno, es imposible no verlo como final, ¿no? Cuando uno se jubila, la gente viene y te felicita y vos decís, ¿qué hice? Solamente pasaron los años. No hice nada. Pero es inevitable ese momento de pensar para atrás. Bueno, no es solo una desviación profesional, creo que a todos les ha pasado de pensar en los balances, de pensar en lo que hemos hecho. Y bueno, y recibir esta distinción es enorme. Bueno, algo bien hicimos y eso es muy reconfortante, es muy agradable y les agradezco muchísimo. Comparto mucho las palabras de Ana Julia, pensando en la comunidad que pudimos construir. Para mí, para mi familia, la universidad es un lugar central de nuestra vida y sobre todo en mi pequeña familia de 3, acá también está mi hermana, mi hijo, qué sé yo. Bueno, para nosotros 3 la universidad fue algo muy importante. Y bueno, también me toca un poco lamentar que Alberto no pueda estar con nosotros hoy. Y justamente hoy, cuando pensaba en qué iba a decir y todo eso, y buscaba papelitos, que son los papelitos que nosotros guardamos, acá tengo algunos papelitos, me di cuenta que el archivo del Frente Amplio seguro lo tenía Alberto y que no me metí en sus cajas. O sea, pero bueno, creo que está bueno hacernos un archivo de todas estas peleas, de estos conflictos, de estos logros. Y bueno, hoy me pone muy contenta estar acá, aún con esta penita, porque esto es el producto, ¿no? Esto estar acá es feo decir un producto, ahora que estamos hablando de ¿qué es? No sé, como decir un logro, algo materiales también de esta comunidad. Y siempre, una vez escuché, bueno, ya a Horacio González, una expresión que siempre pensé, ojalá un día pueda decir esa expresión en algún lugar. Y esa expresión la puedo decir hoy porque es que sin nosotros no somos nada. Eso dijo Horacio González cuando se iba de la biblioteca, y al final se despedía, al final, y me parece que es muy buena esa frase, y realmente lo siento así. O sea, siento que esto es una materialidad de la comunidad esta que me enorgullece mucho y que les agradezco mucho. Bueno, sobre todo, particularmente, ¿no es cierto?, a los 3 grupos que propusieron mi designación, que son todos los colegas de Introducción a la Historia, aquí están muchos de ellos, los colegas y la colega, además de Introducción a la Historia, Lucía, que efectivamente en estos casi 40 años esa fue mi materia y la quise mucho,
y creo que una de las cosas, uno puede seguir haciendo cosas en la universidad cuando se jubila, pero irse de grado es algo que uno siente como una falta, ¿no? Eso siempre fue para mí lo más lindo, una de las cosas más lindas, estar ahí, estar en primer año, y siempre me gustó eso de estar en primer año, en la cátedra de primer año. Entonces, muchísimas gracias a todos los colegas de Introducción a la Historia, también, por supuesto, a la Maestría de Historia y Memoria, ese es otro momento también muy importante, que tiene que ver con el 2001, como decía Aníbal. Bueno, ahí es donde los derechos humanos se empiezan a colar. Y bueno, y también el Bifronte, que es nuestro equipo de investigación, que le llamamos así porque está en un tiempo Bifronte que es el 73-76, o sea, ahí lo Bifronte se espera la revolución y se prepara la ofensiva, la contrarrevolución, la represión. Entonces el Bifronte es también un lugar muy, muy lindo, así que a estos tres grupos, a estos tres que también están mezclados, muchísimas gracias porque tienen mucho que ver estos tres con lo que he hecho en el terreno más de la docencia y de la investigación y de la construcción de una alternativa en el posgrado. Cuando pensaba en estas trayectorias, hay un trabajo, ¿no?, de dos colegas que están acá en la segunda fila, de Mauricio Chama y Hernán Sorgentini, que lo damos siempre cuando hablamos de la historia reciente. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es la historia reciente? Bueno, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Bueno, ellos en un momento dicen, creo, para que haya historia reciente tiene que haber un problema. ¿El problema cuál es? El problema puede ser convertir en preguntas de investigación de temporalidades, cómo articular el tiempo de la contestación, el tiempo de la radicalización, el tiempo de la politización, el tiempo de la revolución, el tiempo de la represión y el tiempo de la reconstrucción de la democracia. ¿Cómo articular esos tres tiempos? Para mí es un hallazgo esto por varias cosas. Primero, porque hoy tenemos una democracia que está totalmente atravesada por esos tres tiempos, y más también si Ramiro Marra nos va a hacer discutir la conquista. O sea, y más tiempos también. Y sobre todo, también me hizo pensar de golpe, un día, dando esto, que mi propia vida está atravesada por esas temporalidades. Y que esas temporalidades forman parte de mi biografía y que te habitan. Esas temporalidades te habitan. Y entonces, bueno, por eso me gustaba tanto ese texto, tal vez, pero es un desafío pensarnos en la articulación de esas temporalidades que siguen estando presentes, no sé, seguro tenemos marcas, yo sí las tengo, a veces las he reconocido, otras veces no, y también en este relato que hizo Aníbal están presentes, ¿no es cierto?, esas marcas, esas huellas. Aquí también recuerdo un trabajo, una ponencia de Cristina Torti en la apertura del mes de la memoria en el año 2019. No está hoy Cristina, está enferma, pero me gusta siempre esa ponencia cuando le reconoce a la universidad, y ahí me identifico con ella, en darle curso, dice ella, a una energía y a una vocación por lo colectivo, que después de la ruptura de la dictadura, de haber partido nuestras vidas en dos para siempre, entonces dar curso a una energía y una vocación por lo colectivo que parecía destinada a frustrarse tras los años de la dictadura. Bueno,
yo entré en 1970, tardíamente, van a seguir en el 79, ¿no? Con los más jóvenes. Pero bueno, eso que decía Cristina ahí, me pareció re interesante, me pareció una identificación con esto de decir, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Y ahora, bueno, y ahora la vuelta a la universidad, yo ahí era alguien que ya no me acordaba ni quién había sido José Luis Romero, era el volver de otro lugar. Y ella también dice, ¿no? ¿En qué otro lugar podía ocurrir esto entonces si no en la universidad? Dijo Cristina ese día, ¿no? O sea, a través de un trabajo de carácter colectivo e intergeneracional, pero sobre todo termina diciendo una frase muy linda, que es decir que la universidad es un lugar de civilización. Bueno, creo eso en el sentido de que hoy, ante todos los avatares y las disputas y los temores, las incertidumbres, las desesperanzas y etcétera, y los riesgos, tenemos esto. Y para mí me parece que es muy importante tener esto, es muy importante tener esta comunidad, es muy importante, es muy significativo la presencia de todos ustedes acá y que estos lazos nos articulen realmente, existen realmente y se van a seguir potenciando. Si nosotros pensamos qué teníamos en 1984 cuando llegamos acá y qué tenemos ahora, bueno, esto es increíble lo que hemos padecido en ese edificio tremendo. Todo el tiempo se rompe un caño, se rompe esto, Los informes de gestión eran 4 caños, 25, 2 inodoros, 15 cañitas. Era una cosa, era la reunión de consorcio. Sí, bueno, muchas veces el consejo directivo de nosotros era terrible. Entonces, eso tiene que ver con el vínculo con la universidad y con la presidencia, ¿no? Un vínculo malo. Un vínculo muy tremendo, es decir, muy en el sentido de no reconocido, no hay lugares no reconocidos y el nuestro era un lugar no reconocido. No reconocido en todos sus dilemas, en todos sus problemas. Entonces, está buena, yo comparto la periodización de Aníbal y comparto que el 83 es un año, lógicamente, el 95 es otro año, la Ley de Educación Superior es otra cuestión, pero el 2004 creo que sí, nosotros iniciamos otro camino. En la presidencia de Azpiazu, a pesar de que no lo votamos en el 2004, lógicamente, porque teníamos nuestro candidato. Teníamos nuestro candidato, no lo votamos, pero no obstante eso, creo que hubo una confusión de siempre, ¿no? Como la inflación, es multicausal. Hay muchos factores que confluyeron. Por supuesto, el 2001 fue central, la desarticulación de los partidos políticos es central, no podemos no verlo, no nos vamos a adjudicar todos nosotros. Pero el 2001 fue una crisis institucional, una crisis económica, una crisis social. Pero nosotros teníamos una fuerza político-académica que se había armado desde la Asamblea del 96, porque José Luis armó en 1997 el Foro Interfacultades, por el centenario que acá tengo, Foro Principios para la Acción Política Universitaria. Y el foro unió varias facultades, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Agrarias,
varias facultades, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Periodismo, la Facultad de Bellas Artes, y no bueno, incluso hasta el observatorio, ¿bien? Por supuesto, Ciencias Naturales, que Marcelo Caballé, que había sido el decano, en el 2004 acompañó a José Luis en la fórmula para la presidencia. Es decir, bueno, pero creo que estoy convencida de que fuimos un factor muy importante para esa transformación que se produce a partir del 2004. Porque ahí se desarticula, se empieza a desarticular progresivamente la lógica de amigo-enemigo, ahí somos escuchados. Creo que, bueno, Azpiazu era una persona muy dispuesta, muy generosa, muy afín a escuchar, y bueno, y creo que una persona que contribuyó mucho es Dania Tabela, que ella fue secretaria económica y con ella pudimos conversar. Bueno, no querría, no sé cuánto estoy hablando, pero que quiero decir también que en esa biografía yo un poco tuve más suerte que José Luis, en el sentido de que tuve una compensación. A él le tocó la época más dura, 92, 95, 95, 98, 2001, 2004. O sea, fue una época, la época del menemismo que nos tocó fue difícil, no tenía un recurso, bueno, lo que dijo Aníbal, los recursos que provenían de lugares que no nos gustaban, del programa de incentivo, del FOMEC, del Banco Mundial, pero no teníamos nada, así que teníamos que lidiar entre las lógicas nuestras y las lógicas de los bancos. Yo creo que pudimos hacerlo, pudimos conseguir recursos, pero José Luis tuvo después del 2001 al 2004, y eso fue impresionante, ¿no? Yo tuve la compensación de esa época, siendo decana, del 2004 al 2010, donde ahí los recursos dejaron de ser un problema y se revirtió una tendencia, ¿no? De las luchas por el presupuesto en las calles, las piedras, bla, bla, por el presupuesto universitario, ahí hay un corte. Ahí no hubo más esa masividad de las luchas por el presupuesto universitario, porque se revirtió la lógica entre el Estado y la universidad fuertemente. Entonces tuve más suerte y en ese sentido, ¿no? Y también es notable pensar que a pesar de la ley de educación superior, algo se pudo hacer. Es decir, ¿qué es eso, no? ¿Qué capacidad autonómica podemos tener a pesar de las restricciones, los controles y todas las trabas que tenía la ley? Una sola cosa no podíamos, bueno, el ingreso a medicina. Eso solo se pudo cuando ese artículo se modifica en el año 2015. Pero el resto, entonces eso es interesante pensar qué pasa con las leyes a veces, ¿no? ¿Qué fue? Que había presupuesto, que hubo algunos actores que fueron más allá. Bueno, a veces es interesante pensarlo, pero pienso que fue una compensación y que me permitió, conversar con todos ustedes de una manera distinta, con más dinero. Perdón. Sí, eso. Después me parece que otra cosa para pensar mucho son las alianzas internas, ¿no? Creo que efectivamente en esa elección del 92, en donde José Luis, una cosa es, para recordar, es que estábamos en agrupaciones distintas. Yo no quería recordar. Pero nos hicimos amigos. Bueno, que estábamos en agrupaciones distintas, es decir, que yo fui secretaria académica de la gestión de Diego, pero estaba en otra agrupación. Y me parece que eso es importante, porque bueno, así como venían a decir, Diego está haciendo esto, mirá que nada, le iban a decir, mirá que nada, no sé qué, nada. O sea, eso era una locura, era una locura. Alguien entraba, estaba en una reunión con los graduados, entraban ¿de qué se está hablando acá? Bueno, ok.
fue una época que pasaban cosas, ¿no? Pasaban cosas difíciles. Entonces, estábamos en agrupaciones distintas. Hicimos una lista de unidad en el 95, hubo varias listas de unidad, pero la verdadera, digamos, más ahí fue en el 2003, ¿no? Cuando ya se habían limado muchas disidencias, y eso hizo lo que recuerda Aníbal, ¿no? Los posgrados fueron una pelea, y sobre todo la interdisciplina, que es lo que hoy nos gusta tanto, y que es lo que es ahí. O sea, es interesante ver que la interdisciplina empieza en el posgrado. Bueno, tal vez en la investigación a veces ya se daba, pero en las ciencias sociales el problema era la interdisciplina. Castamalia, el guía que ella hizo el plan con Mario Margulis, llevamos al consejo, nunca llevamos al consejo algo que iba a fracasar, pero ese día fracasó. ¿Pero por qué fracasó? Porque no nos decían lo que pensaban, o nos decían que estaba todo bien. Vos habías acuñado una expresión interesante que era: somos como los padres de los chicos del colegio. Cuando te hablas de a uno, todo bien. Cuando vienen todos juntos, chao. Era así, fue así. En el consejo no salió, no íbamos a perder. No vamos a perder, ¿no? Bueno, pasó eso. Y recién, entonces, cuando lo vio el decano, Miguel Almaroni hizo un reglamento de posgrado que abrió caminos. También ahí abrió caminos, y finalmente ahí empezó el camino del posgrado. Pero, como dice Aníbal, ¿no? Decía hoy, la continuidad a veces es discutida porque acá si hay continuidad y si están todos en una sola lista es porque acá hay algo raro. Pero cuando estamos en distintas listas es muy difícil tener logros. Y hoy tenemos todavía facultades en las que esas particiones generan injusticias, además, ¿no? Bueno, para mí, como es el caso de Guillermo Kahn, que está acá y que es absolutamente incomprensible lo que ocurrió en ese consejo directivo, donde no puede ser designado un profesor emérito. O sea, es decir, hay divisiones que son muy complicadas y no hacen avanzar. Bueno, por eso dejo acá y cualquier cosa seguimos, pero nada, muchísimas gracias. Parece que me toca a mí. Bueno, en primer lugar, estoy muy emocionada y espero que la emoción no me traicione. Estoy muy emocionada por todas las palabras de Ana Julia, muy sentidas, y por esa historización tan profunda que hizo Aníbal, que bueno, que nos hace repensar, como dice Ana, el camino recorrido y el lugar donde estamos. Y además estoy muy emocionada por compartir esta distinción, esta tan honorífica distinción, junto con mis amigas, mi amiga y mi amigo, mis colegas de toda la vida, que se han convertido en estos largos años de trabajo en mis amigos. Por último, no puede dejar de emocionarme la presencia de todos ustedes. Yo estoy mirando a este auditorio y yo los tendría que mencionar a todas y a todos, porque todas y todos son parte de estos 30 años de trabajo. Y por supuesto, me emociona también la presencia de mi compañero de toda la vida y de mis hijos aquí presente, que por supuesto han sido imprescindibles en todo este recorrido.
Lo que reseñó Aníbal, también lo que reseñó Ana y lo que también aludió Ana Julia, es un recorrido de trabajo. Y ese trabajo solo fue posible porque fue un trabajo colectivo. No creo de ninguna manera, o sea, estoy segura de que trabajé mucho, muy segura, pero de ninguna manera creo ser la protagonista de ese trabajo. Ese trabajo fue un trabajo de toda esta comunidad y también de las muchas y muchos otros que en este momento no nos acompañan. Ana y José Luis son egresados de esta facultad. Yo no. Yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, a quien por supuesto, institución con la que tengo muchísimo agradecimiento, es una institución que me formó, pero esta es mi casa. Esta fue mi casa desde el momento en que comencé a trabajar aquí y ha sido y sigue siendo mi casa y seguirá siendo mi casa en el futuro a partir de esta tan distinguida mención. Yo llegué aquí a principios de los 90, tal como historizó Aníbal, convocada por Susana Zanetti. Y acá debe haber dos grupos de personas, los que conocieron a Susana Zanetti y los que no conocieron. Bueno, los que conocieron a Susana pueden imaginarse perfectamente cómo fue mi entrevista con ella, una joven de 33 años que tenía un miedo tremendo y Susana podía ser muy intimidatoria, muy intimidatoria. Después se los cuento a los que no la conocieron a Susana. Pero también Susana podía ser muy generosa y muy proactiva y en muchos aspectos, por supuesto, muy revolucionaria, tanto en términos disciplinarios y en términos de prácticas teóricas y críticas, era sumamente innovadora. Susana me convocó para que para que me hiciera cargo y para que organizara la Cátedra de Literatura Española Medieval y Renacentista. Una cátedra que había sido diezmada por distintas desgracias, que bueno, no voy a hacer referencia a ellas, pero era un poco peligroso. Se sentía uno viniendo a una cátedra que había tenido una sucesión de desgracias en el pasado. Y además se había quedado desierta. Y por un lado tenía el desafío del armado de la cátedra y tenía también otro desafío muy importante que era el de la resituación, volver a situar el estudio de la literatura española medieval y renacentista en la Facultad de Humanidades. Yo me moría de miedo, pero era un desafío muy grande. Y era tratar de que una materia que era considerada absolutamente tradicional, con textos clásicos y que estábamos ya en la década del 90, en un momento del auge de la teoría literaria, de la crítica, en un momento del auge de los estudios de literatura latinoamericana y argentina, cómo resituar a la literatura española, cómo hacer que esos textos viejos siguieran interpelando a los jóvenes y jóvenes, a las jóvenes, chicas y chicos que estaban en la cátedra. Bueno, y eso fue lo que me propuse humildemente y la verdad que me siento muy orgullosa si en alguna medida lo pude haber conseguido. Por otra parte, tal como dijo Aníbal, y como dijo Ana, esa universidad de la década del 90, sobre todo, después voy a hablar en otro tono de la universidad después del 2003, que ya es otra etapa, pero esa universidad
de la década del 90 hasta comienzos del 2000, incluida la crisis tremenda del 2001, era una universidad de reconstrucción de todo lo arrasado por la dictadura, que ya por supuesto había empezado en la década anterior, pero aquí en esta época se dio una consolidación de esa reconstrucción. Por un lado, en todo lo que fuera los aspectos disciplinarios e interdisciplinarios, tanto en el grado como en el posgrado, había un esquema importantísimo de ampliación de contenidos. Había una constancia, una certidumbre de todo de toda la censura que había oficiado la dictadura periodo en el cual estudiamos nosotros, sobre los contenidos. Entonces, esa ansia de conocimiento, esa ansia de acceder al estructuralismo, de acceder al postestructuralismo, de acceder a las teorías decoloniales y a todo lo que estaba revolucionando el estudio de nuestra disciplina, sobre todo también desde una mirada que trascendía lo estrictamente disciplinario y nos abría a lo transdisciplinario. Eso, en cuanto a los contenidos, fue muy importante en la década del 90. Y también fue el momento en el Departamento de Letras de la creación del Centro de Teoría y Crítica, de Estudios de Teoría y Crítica Literaria. Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar comunitariamente. Empezamos a trabajar cada vez más en prácticas colectivas de trabajo. Empezamos, y ahí paso no solo a una reestructuración de contenidos, sino también a una reestructuración de prácticas, que es fundamentalmente la relación entre docencia e investigación, cómo nos agrupamos en equipos de investigación. Y ahí, bueno, Ana dijo el mal del programa de incentivos, que realmente lo consideramos un mal porque venía con fondos que no eran muy limpios, pero fue muy positivo en cuanto al cambio en las prácticas de investigación y en cuanto a la percepción de la investigación colectiva y del trabajo colectivo como un verdadero insumo para las humanidades y las ciencias sociales. Mientras que hasta ese momento, o hasta hace unos años anterior, la investigación había tenido más un carácter individual. Bueno, eso por un lado. También recuerdo esa época, como la recordaron mis colegas, como una época de extrema pobreza, esos fines de los 90 o principios de los 2000, pero a ver, para que se den una idea, una época en que no teníamos dinero para los insumos, en que no teníamos dinero para el papel, y aquí digo ningún tipo de papel, en que no teníamos dinero para viromes, para toners, o sea, lo recuerdo como una extrema época de pobreza y también como un compromiso institucional muy grande. Y acá la veo a Silvia y no puedo dejar de citar a eran tiempos de prepotencia de trabajo, fundamentalmente. Pero bueno, todo esto se fue consolidando y cuando ya comenzó el siglo XXI y en la década, los primeros años de la década del 2000, ya se había producido todo ese fenómeno al que hicieron referencia Aníbal y Ana, ese fenómeno de consolidación política interna de la facultad, y estábamos preparados para salir al mundo exterior, para tener desempeños en la universidad como hemos tenido, para trabajar conjuntamente con la universidad. Yo en esas épocas trabajé con la Secretaría de Posgrado de la universidad, fui convocada a trabajar en la Secretaría, a colaborar con la Secretaría de Posgrado de la universidad y bueno, comenzó un momento de externalización. Y también
fue el momento de la consolidación de un proyecto, de nuestro proyecto fundamental, que fue el IDIX, en el cual trabajamos denodadamente muchas y muchos de los que están acá presentes y todas y todos los que estamos en esta mesa, que nos posicionó como un instituto nodal del desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en este país, en la región y en el país, y fue sumar, pero claro, no fue sumar gratuitamente, fue sumar a partir de la construcción de consensos, fue sumar a partir de diálogos, de discusiones, y que determinó que todas y todos los profesores y profesoras de la Facultad de Humanidades, provenientes de centros ya preexistentes, todas y todos firmaran la incorporación al IDIX. El hecho fue tan novedoso que, junto con Juan, por supuesto el gran artífice también del IDIX, nos llamaban de todas partes del país para que fuéramos a explicar cómo habíamos hecho para lograr tal nivel de inclusión, para que nadie haya decidido quedarse afuera. Así que bueno, para que tengan una idea, otros proyectos muy importantes nos atravesaron. No voy a mencionar todo lo que desencadenó el IDIX, pero sí todos los proyectos que desencadenó el IDIX hasta hoy mismo, pero sí quisiera mencionar un proyecto en que la facultad también tuvo un rol protagónico, que fue nuestra intervención en la política lingüística nacional. Nosotras y nosotros fuimos defensores acérrimos del español como lengua de la ciencia, de la importancia de publicar en español. Y eso nos llevó a debates muy interesantes y muy profundos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Y aún yo, que soy profesora de literatura española y que tengo mucho cariño por España, además, bueno, soy nieta de españoles y tengo un fuerte vínculo con España, bueno, tuve la oportunidad de, inclusive en España, defender la idoneidad de la lengua de los argentinos y de la importancia de las variantes del español rioplatense en ese contexto. Por lo tanto, esas definiciones salieron de acá, salieron de esta casa, quizás más de la casa de 48, porque esto fue un poquito posterior, pero salieron de acá. Entonces eso creo que lo tenemos que tener bien dimensionado. Bueno, no voy a extenderme mucho más, solo no sé cómo agradecer a todas y todos, agradecer a todas y todos las generaciones de profesores, de graduados que ahora son profesores, de jóvenes graduados que todavía son graduados, de estudiantes que son realmente los artífices de toda esta construcción de conocimiento científico y también de proyección de las ciencias sociales y de las humanidades al espectro total del sistema científico. Nosotros debatimos y defendimos siempre la idea de que las ciencias sociales y las humanidades forman parte de ese espectro total de las ciencias en igualdad de condiciones. Y eso fue una experiencia interesantísima la que viví siendo directora del CONICET de La Plata, en que mis colegas de las ciencias duras, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, fueron mis mejores aliados para defender las políticas científicas en el nivel nacional. Así que bueno, mucho agradecimiento por eso. Quisiera también dedicar 2 palabras a todo el equipo de personal no docente de la facultad.
todo esto no hubiera sido posible, me acuerdo de esos momentos, sin el trabajo denodado del personal no docente. No sé, también tendría que mencionarlos a todas y todos. Voy a mencionarla a Mónica y a Eugenia, nada más. Ya saben por qué. Y solamente toda esa compañía, ese trabajo constante e ilimitado. Quisiera terminar con una última reflexión que Ana Julia me hizo una pregunta, me tiró una línea el otro día diciéndome si quería decir algo acerca de la universidad hoy. Bueno, todo esto que dijimos y que es todo muy auspicioso, que es una historia de alianzas, una historia de logros, ya está. Esto ya está hecho. Entonces, no, sería muy vieja y anticuada si dijera queda a las generaciones venideras, conservar esto. No es así. Esto ya está. Ahora, la universidad hoy ya no es la misma de hace 40 años o de hace 30. Hoy es otra la universidad. Y hoy creo que la universidad está atravesada por otras urgencias y que tenemos la necesidad cada vez más imperiosa de conectar la producción de conocimiento con las múltiples demandas de la sociedad. Una de nuestras últimas acciones que tuvo lugar durante la pandemia fue la creación de la ESIGEN, que también estaba destinada a esta relación con el mundo del trabajo y con las demandas de la sociedad. O sea, la universidad entendida como el espacio para conectar con nuestra producción de conocimiento con las demandas de la sociedad. La obligación, y lo voy a decir en términos de obligación, la obligación que tenemos de atender a los derechos de todas y todos. Los derechos de las mayorías, pero también los derechos muy especialmente de también las mayorías que fueron marginadas, como las mujeres, y las minorías marginadas, como las étnicas o las distintas disidencias. Todo esto hoy creo que nos preocupa a todas y a todos muchísimo. Hoy que estamos pensando en esta coyuntura en que tanto la dimensión histórica como el presente de nuestra universidad corre grandes riesgos. Así que invito a todos y a mí misma a mirarnos en el espejo de esas luchas, en el espejo de esos logros, para pensar cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos aquí. Me tocó ser último. O sea, ladies first. Esto lo voy a tirar porque ya dijeron todo, por supuesto. Todo lo previsible y lo no previsible también. Los agradecimientos, me sumo a los agradecimientos, por supuesto, al Departamento de Letras, que tomó la iniciativa de designarme profesor emérito, en la persona de Margarita Previla, pero a todos, a las autoridades de la facultad que rápidamente acompañaron esa iniciativa, a las autoridades de la universidad, aquí presente el rector, y se lo quiero agradecer. Y el privilegio enorme, como decía recién Gloria, de estar aquí sentado con estas dos personas. También ellos, por supuesto, pero me siento honrado de estar, claro,
con Gloria y con Ana, aquí en esta mesa. Yo les avisé, y recién cuando conversamos, que yo tenía interés de no seguirme tanto a la historia institucional de la universidad, sino más bien, o nuestra historia institucional, sino más bien a mi historia docente. Yo fui 16 años, cumplí autoridad de autoridad superior de la universidad, fui secretario académico, fui decano, y fui 40 años profesor. Cuando me jubilé el año pasado y tuve que buscar las resoluciones que me pedían el abogado, esas cosas horribles que uno tiene que hacer, me di cuenta que la designación mía como ayudante, mi primera designación a la facultad, fue el 1 de abril del 82. Todavía estaban los militares. Entré a la universidad gracias a el Chicho Negri, el profesor que yo recuerdo mucho. Y la fecha de resolución y de designación es el 1 de abril del 82. Un día después se produciría el desembarco en Malvinas. Y un mes después iba a nacer mi hija mayor. Esas son las temporalidades de las que hablaba Ana, ¿no? La historia política, la historia profesional, la historia personal. Y en situaciones como esta todo esto se mezcla. Es un mogollón de cosas cuando uno echa a andar la memoria y a recordar esos tiempos. Pero yo les quiero confesar que muchas de las cosas que contaron hoy acá en Francia yo no me acordaba mucho. Pero no es porque no hay una cuestión de reflexión psicoanalítica en absoluto. Yo no tengo muy buena memoria. Lo que sí siento, percibo, es que pasa a veces cuando los historiadores de historia política o nosotros mismos en el campo de los estudios literarios tendemos a ver como productos lo que fueron procesos, ¿no? Como decía Ana, esa palabra no me gusta mucho, pero a veces lo que aparece como resultados tiene una coherencia mayor que lo que en la microhistoria de los hechos fueron absolutamente azarosas, conflictivas, sujetas a avatares que ni siquiera sabíamos bien cómo manejar, muy improvisadas, muy improvisadas. Es cierto que los resultados uno puede decir que salió más o menos bien, pero había mucho de caos en ese mundo, de algo por construir y que como dijo Gloria, necesitamos mucho de los otros para construir, ¿no? O sea, era algo que no era sencillo construirlo porque no había una lógica de estabilidad democrática, de algo que, bueno, de cierta previsibilidad. Ustedes me dirán, bueno, en Argentina nunca hay esto. Pues no es cierto, pero en esa época era más todavía. Pero era muy horrible lo que dejábamos detrás, de modo tal que la improvisación se mezclaba con la euforia, con el entusiasmo, con la sensación de que estaba todo por hacerse y que había ganas de hacer cambios verdaderos, ¿no? En ese sentido yo lo recuerdo, mis recuerdos en ese sentido son positivos, a pesar de esa sensación de confusión, ¿no? ¿Qué puedo decir de la trayectoria docente? Bueno, yo soy un profesor de literatura, eso es lo que puedo decir. Y durante 40 años di clases de literatura. Y se supone que en una instancia como esta, en que recibo este tipo de reconocimientos, debiera hablar de esa experiencia. Aquí voy a citar no a un gran escritor, no a un gran ensayista o filósofo, ni a un pensador célebre, sino a un boxeador. Perdón, porque esto no es muy académico, pero
Oscar Bonavena dijo: la experiencia es un peine que te entregan cuando te quedaste pelado. Y efectivamente la experiencia no nos sirve a los que acumulamos la experiencia, porque ya estamos viejos. Pero sí la experiencia, o al menos algunas experiencias, resultan transferibles. Y la experiencia se transfiere. ¿Cómo se transfiere la experiencia? Con relatos. Uno cuenta las cosas que le pasan, como estuvimos contando aquí. Y con la expectativa, la esperanza de que efectivamente lo que a uno le pasó pueda servir de experiencia para otros, pueda ser transferible y pueda enriquecer la experiencia de otros. Relatos o fragmentos de relatos o recuerdos, memorias, proverbios, refranes. Hay un viejo ensayo de Walter Benjamin del año 36 que dice una cosa que a mí me gustó mucho, que los refranes o los proverbios son como las ruinas o los escombros de historias que por ahí no conocemos. Uno dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿Y qué es eso? Y bueno, podemos suponer que un tipo creía que si se levantaba todas las mañanas tempranito, su vida iba a ser más productiva, pero después fracasó. Hay un relato. La literatura es esa práctica arcaica, esa práctica antieconómica, que usa muchas palabras para decir lo que podemos decir de manera muy sencilla. Borges decía que contar el Quijote se puede hacer en 10 renglones. Pero entonces, ¿para qué usamos tantas palabras? ¿Para qué usamos un lenguaje que oscurece, que usa figuras, que usa símbolos, que usa metáforas? Para confundir aún más lo que debiera ser más claro. ¿Para qué desgastamos la lengua usando miles de palabras cuando podemos comunicarnos con menos? ¿Por qué esa práctica antieconómica, podríamos decir anticapitalista, en un sentido estricto? Porque no parece haber nada allí que lleve a relacionarse con una cadena de producción de algo, sino más bien puro desgaste. Es una práctica no útil. No sé si les habrá pasado a ustedes. A mí me pasó que cuando yo leía mucho de joven, inventé una excusa, porque cuando me decían otra vez leyendo, no, es para la facultad. Se transformaba la novela o lo que estaba leyendo en una lectura útil. Porque, claro, el resto de la gente no se da cuenta cómo uno pierde tiempo en lecturas no útiles. Hay un verbo que ahora circula mucho. Navegar en internet se usaba mucho, pero ahora se empezó a usar surfear. Es un verbo metafórico que quiere decir que cuando uno entra a una pantalla a navegar por internet, va de link en link surfeando. Y esa imagen del surfeo a mí siempre me llamó la atención, como si uno fuera surfear en el surface, ¿no? en la superficie, esquivando las olas una detrás de la otra. Y para eso todos sabemos que la experiencia no sirve, porque los jóvenes son muchísimo más idóneos que nosotros para el surfeo. Pero si los jóvenes surfean, nuestra tarea es exactamente la otra, que es formar buzos. Formar gente que quiera, jóvenes, que acepten la idea de que el surfeo no sirve. A la larga no sirve. Algo uno tiene que saber. Tiene menester meterse en el agua, al fondo, sentir la profundidad, el silencio pleno, para poder encontrar, a veces cosas horribles, a veces cosas maravillosas. Pero
En el buceo, diría yo, para contrarrestar esta metáfora tan estúpida del surfeo, es cuando uno quizás pueda incluso encontrarse a sí mismo como un espejo acerca de lo que fue o lo que ha dejado de ser. Y ahí, cuando uno trata de formar ciudadanos buzos, es cuando encuentra que la literatura quizás sí sea útil. Sacamos a la literatura de la zona del surfeo y llevamos a la literatura a la zona del buceo, quizás nos permita pensar esto de otra manera distinta. Un profesor decía: enseñar literatura, más que transmitir un saber, es contagiar una pasión. Y yo pensaba, a mí esa frase me gusta, pero yo pensaba, pero eso no es exclusivo de la literatura. Un profesor de biología contagia una pasión, un profesor de matemáticas contagia una pasión, un profesor de filosofía contagia una pasión. En todo caso, yo me preguntaría, ¿qué es lo distintivo? Lo distintivo es que no son pasiones para formar profesionales, son pasiones que están dirigidas al ciudadano común, a todo aquel que le puede gustar leer una novela, un poema, un cuento, lo que fuere. Es una pasión abierta. ¿En qué consiste eso? Consiste en densificar la experiencia, hacerla más densa, intensificar nuestra relación con el mundo, ensanchar la imaginación, explorar la condición humana. Para eso la literatura es un arma fundamental. Y es un arma fundamental, si esto es cierto, para formar ciudadanos buzos. Ahora sí les voy a contar una historia. Hace no muchos años, sí, bastantes años, yo siempre fui, como todo el mundo sabe, un poco tecnófobo. Y una colega, creo que está acá presente, pero no dice quién es, me dijo: ¿viste lo que apareció en Facebook? No. ¿Por qué? Yo no sé qué es Facebook, nunca entré a Facebook. Entrá, mirá, porque hay un sitio que te va a interesar. Entonces me fui a registrar, dije: no, yo no me registro en estas cosas porque después me mandan cosas, ¿no? Entonces me llegaron otros mensajes que mandaban capturas de pantalla. Había algo que se llamaba un muro, que no sé qué es, cuyo título era Los que amamos a De Diego. Cuando empiezo a ver lo que decía ese muro, a Gerardo Diego. Cuando empiezo a ver lo que decía ese muro, eran mensajes, por supuesto, no más de 120 caracteres, son mensajes que tenía Facebook entonces, después los arreglaron, pero decía: maestro, genio, ídolo, llenos de signitos y caritas y yo cada vez que iba viendo eso sentí una especie de malestar creciente en contra de todo lo que supuestamente debía sentir. Yo sentía como una voz interna que decía: yo no educo para eso, yo no educo para eso, yo no educo para eso. Al viernes, cuando fui a dar clase, dije: yo voy a hablar con mis alumnos. Y no me animé. Porque yo les decía lo que pensaba, me iban a decir que era un amargo, un cabrón. Pero quiso el azar que pasara otra cosa. Y pasó el martes de la semana siguiente, porque yo tenía mesas de exámenes de Teoría Literaria 2, que es una materia que yo también daba y que tiene poquitos alumnos. Y se presentó una alumna sola. La alumna
se presentó, dio su examen, lo dio muy bien. Y cuando terminó el examen, me dijo, profesor, ¿puedo hablar con usted? Sí, por supuesto, sentate. Dijo, mire, yo le quería contar algo. En ese momento empezó a tartamudear un poco. Yo noté que estaba emocionada. Una mano le temblaba un poquito y los ojos estaban vidriosos. Y me dijo, mire, yo soy del interior. Y cuando yo empecé la universidad, yo no me sentía bien, no lograba hacer amigos y no sabía si era la carrera que había elegido bien, si quizás me había equivocado. Estaba perdida, me sentía mal, tampoco me quería volver a mi pueblo, pero todo eso tenía una excepción, que eran las clases de instrucción y lectura. En esas clases yo encontré un lugar como una isla, como un momento de, qué sé yo, en el cual encontré mi vocación, mi lugar, mi futuro en algún sentido. Yo le escuchaba a esta chica y no sabía qué decirle, pero había estado tan cerca del otro episodio, del episodio Facebook, que era un contraste tan enorme entre el surfeo y el buzo, que a mí no hizo más que dejarme como descolocado. Pero la historia de esa chica, lo que me contó esa chica, que ahora es una colega y se doctoró y todo, y no le voy a decir el nombre. Qué pena. Y me lo dijo en la universidad, me lo dijo donde me lo tenía que decir, me lo dijo mirándome a los ojos y me lo dijo emocionada. Me envalentonó para volver a mi clase y decirles a los alumnos, contarles esta historia y decirles, yo no educo para esto, yo no educo para el surfeo. Contra la proliferación y el vértigo y el delirio, me parece que es bueno a veces buscar en la profundidad de la soledad y en las experiencias que la literatura nos da, nos brinda, de un modo resistente, de un modo creativo, ensanchando la imaginación, formándonos como sujetos libres. Todo eso es lo que finalmente yo me llevo como legado. Yo fui a un colegio de curas, como se decía antes, ahora se dice confesional. Y más o menos a la mitad del secundario abandoné toda forma de religiosidad, hasta hoy. O sea que yo no tengo el consuelo del más allá. Pero si hacemos un juego de imaginación, imaginamos ese juicio, yo creo que mi abogado defensor no va a decir que fui un buen tipo y nada de eso, va a decir, fue 40 años profesor de literatura. Y esa creo que es mi mejor defensa. Porque enseñar literatura es un privilegio, y si uno lo hace bien y responsablemente, creo que es el mejor modo de pasar el peine. Gracias. Siempre es toda una experiencia escucharles, siempre, sean los temas que sean, las historias que sean. Bueno, son un poco las 8:15. En todo caso, así como la empezamos en el pasillo, podemos seguir conversando en el pasillo, pero antes de seguir conversando, sí queremos hacer formalmente y para la foto la entrega de estos diplomas, que ya que son 3, le invitamos al presidente de la universidad, si quiere sumarse
a esta entrega. Y tengo una sola lapicera porque ya no se firman los diplomas, José Luis. Ahora se hacen digitales. Entonces solamente tenía una lapicera en la oficina para que lo firmen, porque falta que lo firmen ustedes. Así que si lo quieren abrir y firmar acá, bueno. Chicos, hice las iniciales para no dar... ¿Cómo se dice?